Lo que nosotros vamos a analizar hoy y mañana es la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana en materia de esclavitud, trabajo forzoso, trata de personas y servidumbre, que la Corte Interamericana ha desarrollado desde sus inicios hasta el día de hoy. Vamos a hacerlo analizando la sentencia de Hacienda Brasil Verde, de los trabajadores de Hacienda Brasil Verde contra Brasil, que es una sentencia de octubre del 2016, y fue la primer sentencia en la historia de la Corte que se refirió a esclavitud como tal. La esclavitud, vamos a verlo ya mañana que revisemos fondo. La prohibición de la esclavitud y trata de personas está contenida en el artículo 6 de la Convención Americana, pero no había sido abordada como tal en materia de esclavitud así tan fuerte hasta este caso brasileño. Hay un caso guatemalteco anterior, masacre de Río Negro, y en masacre de Río Negro la Corte ya había aplicado el artículo 6, pero específico y muy puntual, porque después de cometer la masacre en Río Negro, el ejército guatemalteco mató a todos los hombres y de la aldea, y guardó, tuvo cautivas a las mujeres y las obligó a cocinarles, a lavarles, abusó de ellas sexualmente, y las tuvo, realizando trabajos forzosos. Entonces la Corte Interamericana lo analizó en ese sentido y aplicó el 6, pero lo muy interesante de la sentencia de Hacienda Brasil Verde que veremos el día de hoy y mañana es que es la primera vez que entonces la Corte Interamericana realiza este ejercicio interpretativo del artículo 6 y señala cuáles son las obligaciones que se derivan de eso, cuál es el contenido específico del artículo 6 y lo pone en cuestión, ¿no? Entonces, por eso la importancia del caso Brasil Verde. El caso de Hacienda Brasil Verde es un caso que, como ya dijimos muchas veces, tiene que ver con esclavitud y fue muy impactante el desarrollo en la Corte Interamericana porque es una sentencia de 2016, pero, son hechos entre los 80s y los 2000s, pero como que uno creería que el concepto de esclavitud ya no, o sea, como que ya no es un concepto que existiera, o uno creería que ya no es un concepto al que puede hacerse mención actualmente porque uno lo consideraría absolutamente superado. El comercio internacional de esclavos se abolió en 1850. En Brasil, en 1888, fue la prohibición legal de la esclavitud finalmente. Brasil es el país del continente americano, latinoamericano, al que más esclavos llegaron, más esclavos africanos, es decir, de México a Argentina, a Brasil es al que más esclavos africanos llegaron en el momento en el que era permitido este comercio internacional, y entonces Brasil tiene una población afrodescendiente muy amplia, y esa población afrodescendiente es la que está históricamente más vulnerable a sufrir esta condición de esclavitud. Lo que vamos a ver ahora es una narración de los hechos del caso, también para ir haciendo una comparación. Y también iremos adelantando un poco de la actividad práctica que vamos a conversar mañana, y que justo es una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con Baja California y con con un caso bastante similar a lo que pasaba en Brasil. Entonces, ya iremos ahí metiendo estos elementos que estamos compartiendo en México y en Brasil, pero bueno, la abolición transnacional, la abolición del comercio transnacional de esclavos, 1850, abolición legal en Brasil, 1888. Pero, en realidad, nunca desaparece del todo. Y esta población afrodescendiente, que además es históricamente la más vulnerable, la más pobre, la más discriminada, la que menos acceso tiene a alfabetización, a escuela, va quedando rezagada y va quedando en una desventaja franca frente a la población de piel blanca. Y Brasil, que es un país, es el doble del tamaño de México, que ya de por sí México es grande, y es el doble de tamaño de la población también mexicana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una dificultad para dimensionarlo, pues una dificultad entre una persona que tú lleves de Chiapas a Baja California y no le permitas comunicación,
Bueno, en Brasil estábamos hablando de un caso similar, pero el doble de tamaño, ¿no? Entonces eh, los estados más ricos y que tenían estas haciendas traían gente de los estados más pobres. Entonces, a pesar de que nunca desaparece el trabajo esclavo como tal en Brasil, en las décadas de 1960 y 1970 hay un aumento del trabajo esclavo. Y eso obedece a varias cuestiones que la Corte Interamericana plasma en su capítulo de hechos y que tienen que ver con la explotación, la mayor explotación de la Amazonía brasileña, el mayor otorgamiento de estas haciendas a hacendados, a personas, a particulares que se empezaron a encargar de todo esto. Todo esto la Corte lo narra en su capítulo de hechos, y aquí es importante solo hacer un pequeño paréntesis que olvidé decirles al inicio, y es que la competencia de la Corte Interamericana en los casos brasileños va a partir de diciembre de 1998. Y esto es importante mencionarlo, lo hablábamos en las consideraciones de la 293, y es bueno también reconocerlo que así como por ejemplo, como las reservas a los tratados, también es importante desde cuándo un país no solo firme el tratado, en este caso la Convención Americana, sino cuándo le reconoce competencia a la Corte. Entonces, solo a raíz de que el Estado le reconoce competencia a la Corte, es que la Corte puede conocer de los hechos que sucedan. Brasil y México son ahí hermanos en el año en que reconocieron competencia de la Corte Interamericana, ambos lo hicieron en el 98. Y eso quiere decir que los hechos que hayan pasado previo a 1998, la Corte no puede conocerlos en razón pues del tiempo, ¿no? Hay unas razones por las que la Corte puede o no conocer un caso, competencia por materia, es decir, que sí tenga que ver con la Convención Americana o con tratados internacionales que estén bajo su conocimiento, que la persona sea que se encuentre dentro del territorio de alguno de estos estados que le reconocieron competencia. Temporal justo se refiere a esto, se refiere a que el Estado le haya reconocido esta competencia y a raíz de ahí puede conocer de los casos. Entonces Brasil le reconoció en diciembre del 98. ¿Qué es lo que hace la Corte en el caso de Hacienda Brasil Verde? Le hace una narrativa de hechos para que podamos entender de qué magnitud es el problema y en qué sentido ocurren las violaciones o no, pero sí hace una distinción muy interesante y dice, bueno, a partir de aquí tengo competencia para conocer los hechos y de aquí para atrás no. Entonces, eso también, en cuanto a una distinción más técnica jurídica del trabajo de la Corte Interamericana, es interesante porque nos permite ver justo esto que es que tampoco se vuela la barda y se va y conoce desde el inicio, sino que hace esta distinción. Para conocer del caso, también la Corte hace un desarrollo de las excepciones preliminares que le presenta el Estado brasileño, que son 9 y que son bastante extensas, pero bueno, en realidad eso no es relevante para nosotros. Lo que vale la pena precisar, solo antes de continuar con los hechos, perdón, esto no lo había mencionado tampoco, es que, bueno, para ejemplificar también un poco el tiempo del sistema interamericano, contarles que la petición de este caso fue presentada a la Comisión Interamericana el 12 de noviembre del 98. Ahí le presentan por primera vez a la Comisión Interamericana la petición. El informe de admisibilidad y fondo, que es este informe con el que yo les decía que la comisión establece si hay violación a derecho, etcétera, es del 2011. Entonces, ojo ahí como al periodo de tiempo que pasó entre que le presentaron el caso a la comisión y la comisión emite este informe de fondo, es del 98 al 2011, y finalmente luego, ya que emite el informe, la comisión le permite al Estado un tiempo bastante extenso para cumplir con las recomendaciones que le hizo, y en 2015, como ve que el Estado de plano no está cumpliendo con las recomendaciones que le hizo la comisión, en 2015, en marzo de 2015, la comisión le somete a la Corte Interamericana el caso en cuestión, ¿no? Y ahí es cuando ya la Corte entra a conocer, tenemos esta reserva de la competencia, que bueno, que es hasta
diciembre del 98, que Brasil le reconoce a la Corte de la Competencia y presenta ahí una serie de excepciones preliminares que la verdad es que, siendo una sentencia de más de 160 páginas, no es necesario que nos metamos a las excepciones preliminares, más que otra cosa porque a nosotros nos interesa la línea jurisprudencial de esclavitud, y eso va a ser suficientemente extenso como para no tener que meternos a las excepciones, pero bueno, saber que se presentan, ¿no? Que hay una intención por parte del Estado de que la Corte no pueda conocer del caso. La Corte finalmente establece que va a haber una competencia, pero que bueno, que lo va a hacer a raíz de diciembre del 98, y ya, con eso abre el capítulo de hechos, ¿no? Esta era como una precisión que había hecho falta mencionar. Entonces, bueno, regresando a los hechos del caso, los hechos hacen referencia entonces, bueno, a este contexto histórico que, si bien está fuera de la competencia y la Corte, por ejemplo, no podría pronunciarse sobre algo que hubiera pasado obviamente en el 88, pero tampoco en el 95, forma parte de esto, esta generalidad que tenemos que entender, ¿no? Entonces, en las décadas del 60 y 70, les comentaba, hay un aumento del trabajo esclavo y Brasil comienza a sufrir esta situación, y más que nada es por cosas como la mayor explotación de la Amazonía, el mayor otorgamiento de hacendados que podían tener uso de estas tierras. Entonces, la Corte reconoce y establece en el capítulo de hechos que, bueno, que hay estas dos décadas. En 1995, Brasil reconoce oficialmente que hay una existencia del trabajo esclavo. Entonces, esto también la Corte Interamericana lo levanta bastante en el capítulo de hechos, le da bastante importancia, porque justamente es un reconocimiento de manera oficial que realiza el Estado, y finalmente reconoce lo que había estado pasando por 100 años, porque recordemos que en 1888 es la abolición legal, pero en 1995 Brasil reconoce que sigue sucediendo esta situación. Entonces, a raíz del 95, toma una serie de iniciativas y de mecanismos a través de los cuales busca proteger y estar pues eliminando la esclavitud y el trabajo forzoso en Brasil. Crea un grupo especial de monitoreo respecto a este trabajo, hace una modificación en el Código Penal, crea un plan nacional para prevenir la esclavitud, y también empieza a colaborar con la OIT. El Ministerio del Trabajo en Brasil comienza también a estar como muy pendiente de que no suceda, pero lo cierto es que hay una práctica continua de lo que yo les decía, ¿no? Estos esclavos que se llevan de estados más pobres de Brasil, que son reclutados por lo que nosotros en español llamaríamos enganchadores. Ellos en portugués también tienen su palabra, pero bueno, lo que le dicen son gatos. Y estos gatos es justamente la figura del enganchador. Y entonces estos gatos enganchan a las personas y las llevan a estados que tienen mayor demanda de trabajo forzoso, justamente. Entonces el mecanismo que mañana que analicemos fondo va a ser importante, tiene el mecanismo de enganche, tiene un punto particular aquí, y también para esclavitud. Entonces, lo que la Corte ve es que la mayoría son hombres, jóvenes, solteros, afrodescendientes, que pertenecen a estos estados más pobres de la República, bueno, de la República Brasileña, y que son enganchados por estas figuras, estas personas que se llaman gatos, y son llevados posteriormente a haciendas en donde trabajan en estas condiciones. Ahora, en 2003 se modifica el Código Penal brasileño para establecer el delito de esclavitud de forma más clara. Se le da una pena de 2 a 8 años para quien someta a un trabajo esclavo o análogo a la esclavitud a personas en sus propiedades. Y con esto son como las acciones que el Estado brasileño había estado tomando para prevenir esta situación. El caso específico de Hacienda Brasil Verde se refiere justamente a esta hacienda, que así se llama, y que está en uno de estos estados, en donde hay una población, hay una demanda muy fuerte de trabajo esclavo.
Comienzan los hechos que no forman parte de los que la Corte puede conocer, pero que detonan el inicio de las quejas contra esta hacienda en específico. Comienzan las denuncias en diciembre del 88 con la denuncia de 2 jóvenes, uno de 17 y uno de 16, que desaparecen, ¿no? Entonces, el papá de uno de los chicos y el hermano del otro acuden ante la policía y le dicen, oye, mira, mi hermano y mi hijo se fueron a trabajar y se suponía que se iban a ir durante 60 días a esta hacienda Brasil Verde, no sabemos más de ellos, se fueron hace más de un año y no conocemos dónde están. Entonces, esa es la primera denuncia y posteriormente, ese mismo año, en el 88, hay una denuncia similar por una señora que dice, ¿sabes qué? Mi esposo también se lo llevaron a esta hacienda Brasil Verde y tampoco sé nada de él. Entonces, también presentan la denuncia. Estas denuncias, la policía pues, lo más que llegaba a hacer era preguntarles este tipo de cosas, ¿no? Como cuándo se habían ido, a dónde habían llegado, quién se los había llevado. Pero entonces justo hay una falta de reconocimiento como de un problema en específico respecto a esto. Es como si se hubieran ido a trabajar por gusto. Entonces, la respuesta del Ministerio Público brasileño tiene este retraso y esta falta de sensibilidad de decir, bueno, pues si en estos estados pobres no hay trabajo, pues la gente está yendo a trabajar a otro lado y listo. Entonces no hay una respuesta efectiva por parte de la autoridad para buscar a estas personas. No obstante, hay unas visitas que hace tanto el Ministerio del Trabajo como la Policía Federal a Hacienda Brasil Verde. En específico se hacen 5. En el 89, en el 93, en el 96, en el 97 y en el 2000. La del 89 se deriva de esta denuncia que hacen por estos 2 chicos y esta señora por su esposo y otras más, y posteriormente hay en otras 4. La única que cae dentro de la competencia de la Corte es la del 2000, pero la Corte de todos modos hace un relato de las otras. Entonces, básicamente lo que sucede en las visitas que se le hacen a la hacienda en estos 5 años es que se encuentra que hay un patrón, primero que nada, de enganchamiento. Entonces, los gatos vienen a estos municipios, a estos estados más pobres del país, prometen a los jóvenes, a los hombres que se van a ir a trabajar, les prometen que van a tener un sueldo súper alto y que van a tener un buen trabajo y que van a tener unas condiciones de vida súper buenas. Y eso también, recordémoslo y mantengámoslo, que hay un engaño en el enganchamiento. Es decir, a pesar de que la policía, cuando vas y presentas la denuncia, tiene un entendimiento de que tú simplemente te fuiste a trabajar porque quisiste, hay un engaño en el enganchamiento del gato y hay una serie de promesas que se realizan y que posteriormente no se cumplen. Entonces, bueno, ese es un patrón, porque además todas las personas que quedan detrás, o sea, los familiares que quedan en estos estados y que cuentan qué fue lo que les pasó a los que se fueron a trabajar, tienen este patrón. Entonces todos repiten esta situación de el gato prometió esto, entonces mi esposo, mi hijo, mi hermano se fue y se fue creyendo esto. Entonces, en las visitas se detecta ahí mismo ya en las haciendas que justamente quienes llegaron a trabajar creyendo esto. Llegaron a trabajar pensando que iban a tener determinado sueldo, que iban a tener determinadas condiciones y cuando finalmente llegan a la hacienda esto no sucede. En las visitas se constata también diferentes situaciones que también son tomadas en cuenta después en el análisis de fondo. Las personas no podían salir de las haciendas. Y entonces uno también aquí para dimensionar tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, la hacienda Brasil Verde medía casi 9 hectáreas. Entonces no es como una hacienda así que uno alcanza a ver de aquí a allá donde está la puerta, sino que eran 8 hectáreas y media lo que medía Brasil Verde. Y entonces estos hacendados, que eran los dueños, tenían cercada la hacienda, que además es una extensión de territorio gigante, con guardias. Entonces los trabajadores no podían salir y si lo intentaban los guardias les disparaban. Entonces la movilidad de las personas está evidentemente afectada y limitada por la decisión del hacendado de no permitirles la salida.
Entonces, bueno, hay eso, hay un control físico de que las personas no puedan salir de la hacienda porque hay guardias que se los impiden y que pueden inclusive dispararles si intentan salir. Hay además una condición de los trabajadores que es paupérrima. En todas las visitas, y eso la Corte lo reitera, porque si bien solo la del 2000 cae dentro de su competencia temporal, como les digo, hace una reflexión de las otras 4, y se da cuenta de que en realidad en todas, tanto el Ministerio de Trabajo como la Policía Federal encuentra que los trabajadores están hacinados en establos, básicamente, están sin poder tener una condición digna de vida, sino que están en estos establos, están consumiendo la misma agua que consumen los animales en la hacienda, los caballos, los cerdos, los animales que están ahí mismo en la hacienda, bueno, que los trabajadores están consumiendo la misma agua, que la alimentación también es súper deficiente, que no tienen una protección especial para trabajar y que además muchos de ellos estaban empleados en la recolección, agricultura, pues, en las haciendas, pero también es un ambiente muy húmedo, es la Amazonía, entonces no hay una situación de higiene apropiada, y eso deriva también en enfermedades que pueden ser pulmonares, o también la Corte Interamericana establece que había varios con una situación de hongos en los pies, pero esto aumentaba en un dolor muy importante que luego les impedía inclusive caminar. Entonces, o sea, las condiciones eran verdaderamente infrahumanas y lo detectan en las visitas. Ahora, ¿cuáles son entonces los puntos que la Corte rescata, que el Ministerio del Trabajo y la policía detectaron ahí y pues un poco menos que les valió? Que hay un enganchamiento, que toma ventaja de la vulnerabilidad de las personas que necesitan este trabajo, que inclusive aún en esa vulnerabilidad las personas fueron enganchadas con engaños y con promesas de una condición que no iba a cumplirse posteriormente. Esto previo, que cuando llegan a la hacienda entonces no pueden salir voluntariamente, están vigilados con este cerco de personas armadas, que están en condiciones pues como completamente indignas, que no tienen acceso a alimentación, a salud, y finalmente que además de todo, cuando llegan las personas a las haciendas, comienzan a acumular deuda. Entonces, no solo no te pago, sino que te endeudas conmigo, hacendado, cada vez que te doy comida, cada vez que te doy el poco material para trabajo que te doy, cada vez que te enfermas y si acaso te doy una medicina, entonces vas obteniendo una deuda con el hacendado pues que no hace sino aumentar, y entonces las personas tampoco pueden irse hasta que no paguen esta deuda, pero además no les pagan. Entonces es un ciclo pues absolutamente violatorio de derechos humanos para las personas. No hay un escape entonces en ese sentido, bueno, la Corte reconoce que en estas visitas la autoridad brasileña se dio cuenta de esta situación. Se abren procesos penales respecto de el dueño de la hacienda y de 3 de los gatos que se detecta que están ahí. Estos procesos penales forman parte de los hechos que están dentro de la competencia temporal de la Corte. No los que se derivaron de la visita del 93 y del 96, pero sí el que se derivó de la del 97 y la visita del 2000. Entonces, esto en específico también es importante porque nos va a permitir que en el fondo se analice no solo qué es lo que es la esclavitud, sino cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a una situación de esclavitud. La Corte lo que establece en los hechos es que entonces el Estado brasileño tenía conocimiento de la situación en la que se encontraban estas personas en la Hacienda Brasil Verde y que se abrieron una denuncia penal por lo que habían sido los hechos de estos 2 chicos en el 89, pero después también por lo que se habían encontrado en las visitas. Y ahí también hay un análisis importante que se hace del Código Penal brasileño y lo que implicaba. Y entonces, esta penalidad que le da de 2 a 8 años al delito de esclavitud, que además es un delito muy grave, pero que bueno, que en el Código Penal brasileño lo tienen con esa
penalidad que podríamos considerar baja. Los procesos penales que derivaron de las visitas del 93 y del 96 prescriben porque justamente no hay un seguimiento de estos procesos y porque se llama a citar, se llama a declarar al dueño de la hacienda, pero justamente también la Corte Interamericana reconoce que estos hacendados tenían un poder económico muy alto y que entonces no había no había una rendición de cuentas por parte de los mismos y que los procesos podían pues extinguirse y podían recluir y no había mucha acción por parte de las autoridades. El proceso penal que continúa después de la visita del 97 y el que continúa después de la visita del 2000 son sobre los que la Corte tiene más detalle y en los mismos hace referencia a que el proceso igual prescribe la acción en contra de los gatos y en contra del dueño lo que se hace es que se le condena al pago de 6 canastas básicas. Entonces se le encuentra responsable no de elementos de esclavitud, pese a que todo esto que les acabo de contar es acreditado por las visitas del Ministerio de Trabajo y también por las visitas de la Policía Federal. A pesar de que eso se acredita, lo que se establece es que hay algunas violaciones a normativa laboral, porque algunos de los trabajadores no tienen permisos para trabajar. Entonces, más bien se le inicia un proceso por lo mismo al dueño de la hacienda, por tener ahí a trabajadores que no cuentan con permiso, pero no por la parte de la esclavitud. Y también al momento de entrevistar a los trabajadores en la última visita del 2000, se les pregunta si quieren salir de la hacienda, a lo que la mayoría dice que sí, y entonces salen de la hacienda y eso como que lo entiende la autoridad brasileña, como que entonces ya no hay un mayor problema al respecto. Entonces, este último proceso lleva a que el dueño de la hacienda pague esta compensación de 6 canastas básicas y las personas que salen de la hacienda después pues se considera como que ya no hay un problema. En cuanto al establecimiento de responsabilidad y de hechos, aquí en el marco fáctico es importante también destacar que es uno de los casos más, pues es un caso muy complejo en el que la Corte tuvo que determinar quiénes eran las víctimas. Esto forma parte del capítulo de hechos y del marco fáctico, porque evidentemente al interior de las haciendas no tenían un control muy adecuado de quiénes estaban ahí. Y ahí luego hay una solicitud por parte del Estado brasileño para que la Corte no considere más que a muy poquitas personas que estaban registradas y también ahí entonces hay una determinación en los hechos de quiénes podían ser o quiénes y podían o no podían ser víctimas. Al final, lo último que se toma en consideración para determinar este número son las personas que estaban en el registro de la policía y del Ministerio de Trabajo cuando iban a las visitas y que podían tener también acreditación. Y por último, los hechos que también toma en cuenta la Corte y que derivan en un análisis específico de debida diligencia del Estado es que en el 2000 2 chicos tratan de escapar de la hacienda, bueno, escapan de la hacienda, estaban en un momento de guardia, estaban en un momento en la noche en la que uno de los guardias de estos que les digo que estaban armados y que no permitían salidas, estaba golpeando a otro amigo de ellos y entonces ellos utilizan ese momento para salir de la hacienda y para escapar y entonces llegan al pueblo más cercano para tratar de poner la denuncia y para decirles lo que estaba pasando en la hacienda y ese policía no los atiende porque es carnaval. Entonces, ese es otro de los elementos que luego en el análisis de fondo la Corte toma en consideración porque la respuesta y la falta de debida diligencia es clarísima y sobre todo hace un análisis muy interesante que desde ahorita que estamos viendo los hechos es importante que tengamos en mente y es la noción cultural y social brasileña de que lo que pasa en las haciendas está bien y que no representa un problema. Entonces, esto también va a ser muy interesante en el análisis de fondo para poder entender cuál es la responsabilidad estatal, porque como estamos viendo hasta ahorita, quienes los tenían
privados de libertad y trabajando en estas condiciones son dueños de las haciendas, que son personas que no son servidoras públicas y que son quienes son dueños de estas extensiones de terreno. Y por el otro lado tenemos una falta de respuesta a nivel estatal, que es de donde luego puede derivar una posible responsabilidad o no. Entonces, bueno, estos dos chicos salen de la hacienda, logran escapar, se van a esta oficina de policía en el pueblo más cercano, no les hacen caso, y la autoridad les contesta eso, ¿no? Que estaban en el carnaval. Entonces tenemos establecido el patrón de esclavitud en Brasil, abolido legalmente desde el 1888 la esclavitud, pero bueno, una esclavitud en los hechos que se perpetúa hasta la fecha, un reconocimiento del Estado brasileño en el 95 de decir, mira, ¿sabes qué? La verdad es que sí pasa un montón en Brasil, tengo mucho trabajo esclavo. Un patrón también a nivel nacional en todo Brasil, que es estos trabajadores jóvenes, afrodescendientes, analfabetos, pobres, que son captados de un estado muy pobre a un estado rico o por lo menos lleno de haciendas que usan este trabajo. La captación de estas personas a través de los gatos, que engañan a las personas y les prometen que van a tener ciertas condiciones en sus ámbitos laborales y que se los llevan. Olvidé también mencionarlo, pero bueno, lo hicimos con el ejercicio de Chiapas, Baja California. Los estados están bien lejos, había 3 días de traslado entre uno y otro, obviamente en coche, entonces caminando pues ni se diga. Entonces los estados son lejanos y las personas entonces llegan a las haciendas después de haber sido captadas con estos engaños. En las haciendas no se les permite salir, tienen guardia armada, toman la misma agua que los animales, los despiertan como a las 3 de la mañana para trabajar y tienen jornadas larguísimas, no hay un descanso apropiado, no tienen alimentación apropiada, no les pagan. Y además de eso, se endeudan con cada cosa que se les da, ¿no? Si les dan algo de ropa, si les dan algo de comida, eso es algo que ya le deben al dueño de la hacienda. Entonces, bueno, las condiciones son así. Tenemos 5 visitas por parte de las autoridades estatales brasileñas, 89, 93, 96, 97 y 2000. Solamente 97, bueno, 97 no, el proceso penal que deriva de la del 97, y la visita del 2000 la tenemos adentro de la competencia temporal de la Corte, porque recordamos que en el diciembre del 98 Brasil le reconoce competencia. Entonces el análisis de fondo que vamos a hacer va a ser sobre lo que se encontró en la visita del 2000 y sobre el proceso penal que derivó de esa visita del 2000 y la parte del proceso penal que se haya derivado de la visita del 97, pero que sea posterior a diciembre del 98. Esos procesos penales, ¿a qué atienden? Bueno, a la responsabilidad de 3 de los gatos y del dueño de la hacienda. Los procesos prescriben, no hay nadie de ellos recibe una sanción específica por mantener en situación de esclavitud a la gente que tenían en Brasil Verde. El dueño de la hacienda es condenado a dar 6 canastas básicas, y la autoridad brasileña no le exige nada más. Prescriben los casos, hay una falta de diligencia en los mismos, no se llevan a cabo más actuaciones. Los 3 gatos, entonces, no hay una acción penal en su contra. Y finalmente tenemos el último caso más claro, de una denuncia que tratan de interponer gente que había escapado de esta hacienda, llegan a tratar de ponerlo en el Ministerio Público, hay carnaval y no les hacen caso. Entonces, con este marco de esta situación terrorífica en Brasil, la Corte entra a analizar el artículo 6 de la Convención con relación a la esclavitud, al trabajo forzoso, a la trata de personas y a la servidumbre.